Bienvenidos a la nueva emisión de Bunkercast. Aproveche estos instantes para servirse una chela, su bebida favorita. Bienvenidos. Iniciando. Así es como cuando estás pujando ahí. ¡Pum! Ahí salió el cat. Grabando. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de los Bunkercast. Como siempre, en cada sesión, nuestros queridos amigos Pucho. Sí. Okay. Nuestro amigo Fraga. Su servilleta Les Mels. Bienvenidos a esta nueva emisión. Antes de iniciar a platicar sobre el tema, queremos mandar saludos. ¿A dónde mandamos saludos en esta ocasión? A Mali, güey. Fíjate que me enteré que están pasando ahí un mal momento, güey. Entonces, mucha fuerza a Mali, güey. Y tú. Fuerza Mali, entonces. ¿Qué horas serán por allá? Hashtag Fuerza Mali, güey. No sé, déjame ver, güey. Para saber si decir buenos días, buenas noches, buenas tardes. Que buenas noches no creo. Buenas madrugadas, güey. Son 4:22 de la madrugada. Ah, es hora todavía para destaparse un buen drink. Sí. Ah, ¿cómo no? Si nos están viendo ahorita, puta. Van. Fuerza Mali. Fuerza Mali. Ay, en medio de la tormenta. Güey. Saludos a las personas que nos sintonizan. Ahí en medio de la tromba, ahí están escuchando ahí. Manteniendo la... Aferrándose a la vida. Así como Karate Kid 2, ¿no, güey? La morrita que estaba agarrada al poste, güey, para que no se la llevara el tifón, güey. Y nada más escucho gritando, ¡Amá! ¡Los Bunkercast! ¡Amá! ¿No? Pero bueno. Saludos a Gamoringo, que anda por ahí seguramente también, como es de costumbre. En algún lugar debe estar el cabrón. Quién sabe dónde anda ese cabrón, pero pues saludos a Gamoringo por ahí. Luego hace sus preguntas incómodas cuando las manda de ahí por correo, por chat. Por fax. Ahí llega a la oficina del Fraga. Las preguntas para la siguiente emisión, ¿no? Muy cagado medio de comunicación, ¿no? El fax. Poca vida, Fíjate, poca vida Sí. el fax. Pero fíjate que en estas épocas, así como para una bajeza o algo, estaría bueno, güey. Así, imagínate. Así como, Imagínate que cada quien está en su oficina, güey. Esto me costó 3 gramos de papel y 2 de tinta, pero ok. Es una pinga que me mandó ahí el Fraga, ok. Exactamente. Huevo. Le mandas un caracolete, hay un padrino con una pinga venuda, Qué güey. detallazo. Me está llegando un fax, veamos. Sale una pinga, güey, así de ¿no? Un tronches, güey. Un tronches, güey, sí. O la tetona Pues bueno. melosa, güey. Con el Santos. Fíjate que sería una buena manera, de aliviar el estrés, güey. Así como que estás hasta la madre de tu celular, güey, nada más escuchas que suena el fax. Volteas, güey, ahí la tetona Mendoza ahí. Flasheando, güey. Ya después de 2 o 3 faxes, ya escuchas que te va llegando otra vez estos cabrones, no mames. Que te vayan llegando a las 3 de la mañana, güey. ¿Estás dormido? No. Oh, mames, qué bueno que no tuvimos fax, güey, en la época de oro, güey, de esa madre, güey. Sí, no hubiera sido aquí un debraye, güey. Después estás viendo a lo mejor una película con tu esposa y te llega ahí un dibujo obsceno, güey, y así de, ¡ay! Fíjate qué incómodo, güey. Sí. O escuchas, ahí van 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos y puta madre, es un aquí anuncio de no sé. Es la pinga del negro, güey, de WhatsApp. Puta madre.
ya vi la puntita, ya sé lo que viene. No se puede detener ahí el fax, güey. Creo que sí se podía, güey. Creo que sí se podía. Me imagino, sí, pues, desconectados el pinche, pero ya, bueno, la verga, güey. Lo aventaste. Esa era una de las opciones, sí. Pues bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy para los radioescuchas? Ya no vamos a hablar del fax toda la noche, ¿verdad? O de las El tema de... pingas, güey. No. El tema de esta noche es un tema que ya habíamos platicado desde las primeras emisiones. Ya se los debíamos, entonces ya era cuestión de tiempo de El ponerlo sobre la mesa. No, ¿verdad? Eso no. No, Dios me libre. No. Y yo bien católico aparte, güey, pero... Sí, güey. Santo Ismael. El tema... San Smell. Sí, San Ismael. Pues bueno, el tema de esta noche, como les comenté, ya era un tema que habíamos prometido platicar o abordar, y es el documental Rompan Todo. Un documental que se publica, tengo entendido, en el 2020, o se crea, se produce, se graba en el 2020 y vio la luz hace unos meses. Probablemente no recuerdo la fecha de lanzamiento aquí en México. Sin embargo, bueno, Rompan Todo, ¿qué me pueden decir de Rompan Todo? Una breve explicación de qué trata, para no echarme yo una verborrea aquí. Yo lo veo como la historia, ¿no? Del rock latinoamericano. Sin embargo, tal vez no una historia completa, sino una historia incompleta, porque fueron que 6 capítulos. En 6 capítulos realmente no se puede explicar 6 de todo, 50. ¿no? Son Claro. muchos años como para en 6 capítulos tratar de resumir toda la historia del rock en Latinoamérica. Pero como punta de lanza para alguien que no es letrado, que no conoce la historia del rock en español, creo que es bastante bueno. Totalmente de acuerdo. Pucho, ¿qué opinas? Fíjate que sí, trae muchos, trae muchas bandas que puede ser que no las tengas dentro del radar y es importante considerar. Hay cosas muy extrañas que yo no conocía, los Rodríguez, Cromañón, los Babasónicos, había escuchado hablar de ellos, La Pucha Asesina, Control Machete, bueno, es Plastilina Pero Moy, ese los no es una Piojos, canción de la Cuca. puede ser, Tijuana No, Ilia Kuriaki, La Lupita, La Cuca, la Santa Sabina, entonces trae bastantes grupos de los cuales, pues, cuando te dicen rock en español, pues a veces se te olvida que existen esas cosas, ¿no? Claro. Y está bueno que, pues, por lo menos que los mencionen, ¿no? Ya luego ahora resulta que Julieta Venegas también ya es así como la emisaria del rock, ¿no? Bueno, O Mon Laferte. pues resulta Ándale. que sí, ahí andaba en los anales del rock en español en los 90, 80. Pero también te hace apreciar algunas cosas buenas. De Cerati, con Cerati te amplía un poco más el panorama del alcance de ese güey. No solo dentro de Soda Stereo, sino en general el rock en español. Básicamente todo el mundo en el pinche documental se la mama al Cerati. Y básicamente se le consideraría como el ícono de ese documental y tal vez no solo del documental, sino que se lo haya ganado realmente. Hay bastantes argumentos para considerar que así sea. Sin embargo, también se manejan los grupos clásicos de los que hemos hablado, La Ley, los Caifanes, y bueno,
Una cosa que no cambió para mí fue lo de estos güeyes de Café Tacuba, me siguen pareciendo muy, muy malos, pero hay varias cosas también, esto de que ligan los movimientos musicales con los movimientos políticos, los de Sin Papeles, los Rodríguez. Está interesante, vale la pena verlo, creo que sí vale la pena verlo. Claro, y pues básicamente, como bien lo comentaron, tratan de pues meter la historia del rock, que es bastante amplia, en 6 capítulos de 50 minutos aproximadamente cada uno, ¿no? Y los van separando como por épocas, siento yo. Y desde lo que es el inicio, ¿no? Básicamente de qué es lo que se escucha en habla hispana al inicio, hasta lo actual, dándole a mi gusto personal al final un enfoque muy feminista, ¿no? Dándole la importancia de las mujeres en la escena del rock. Pero bueno, iniciemos quizá brevemente. No recuerdo honestamente muy bien de qué trata cada capítulo. Habremos que ayudarnos ahí de cierta información. Pero bueno, en lo personal creo que los primeros 2, 3 capítulos no fueron tanto de mi agrado. Me hicieron un poco, pues, lentos al final de cuentas. Sin embargo, la información que se maneja ahí, pues es importante, ¿no? Podríamos empezar comentando. Digo, esperemos que la gente que nos esté viendo, pues ya lo haya visto, porque digo, vamos a estar analizando el documental y Spoiler alert. seguramente, exactamente, vamos a estar ahí spoileando pues la información, Y si básicamente no no, tan a detalle, pero sí puntos, ¿no? pues yo lo vendo, así se los puedo mandar Bueno, ahí, un DVD quemado ¿qué? ¿50 varos? En 50 varos les envío las 6 temporadas, Los los 6 capítulos. 6 capítulos. No, no, pues sí, adelante. entonces, pues la gente que nos está escuchando, pues sí, es importante mencionar que pues vamos a estar haciendo spoilers del documental. Entonces, pues si no lo han visto y no quieren que lo spoilemos, pues nos vemos en la siguiente emisión, ¿no? Pues Y si les hombre, vale madre, gracias. pues fuerza Mali, ¿no? Y a los que les valga reata eso, pues adelante, bienvenidos, quédense a platicar un poquito acerca del tema y que nos compartan también sus opiniones, qué les pareció. Tienen aspectos ahí también que vamos a analizar más adelante sobre que le llovió calabaza a ese documental. Sobre lo. Vaya, vamos a hablar después de lo que vienen siendo pues, las opiniones de gente conocedora, en teoría, que a mucha gente, por lo que se puede leer en el internet, pues no fue tanto de su agrado. A mí en lo personal, y digo, comenzando ya un poquito más el tema, a mí sí me agradó, como comentaba, los primeros capítulos se me hacen lentos, sin embargo, pues contienen información pues bastante importante que es pues la base, la semilla de lo que viene siendo el movimiento de rock. Comentábamos hace rato que básicamente el inicio se da o lo enfocan mucho en este documental que se da en México, ¿no? Siendo bandas básicamente copias de lo que se venía escuchando en Estados Unidos, no sé si en Inglaterra, pero música de los 50 básicamente, en donde salían como 5 o 6 negritos o las negritas y como que cantando y haciendo unos pasitos, la chingada, ¿no? Sí. Si a alguien se le ocurre, pues vamos a tropicalizar eso en español, cambiándole en algunas ocasiones las letras, porque a veces pues, por el inglés no se traducen igual literalmente. Y es lo que empieza como que a demostrar cierta rebeldía de lo que se venía escuchando antes. Las generaciones en esa época fue de buh. Y aunque si tú lo escuchas ahorita a César Costa y esos señores, pues realmente no se te hace música rebelde, ¿no? Pero en esa época, y a lo mejor los bailes que se daban y las mujeres ya levantaban un poco la falda y toda esa parte, pues era muy rebelde para ese entonces, ¿no? Que no enseñaban el tobillo, creo. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Claro, como pasaba con Elvis, ¿no? Que le prohibían que tomaran de la cadera hacia abajo, ¿no? Su cuerpo, güey. O sea, Sí. todo era pues, del estómago, el abdomen hacia arriba, güey. Tenían prohibidísimo enfocarlo más abajo, güey. O sea, una cosa tan tonta, pero pues sí, eran épocas donde había mucha prohibición. Y sí, como bien comentas,
comparto la idea, creo que es importante saber un poquito las bases, ¿no? De cómo comenzó esto. Sin embargo, creo que está un poquito exagerado, güey. A lo mejor esos 2 capítulos pudieron haberlo convertido en uno. Pudieron haberlo convertido en uno y a lo mejor extender un poco más algunos grupos que no tocaron, pero vamos poco a poco. Exactamente, exactamente. En ese primer capítulo hablan de Richie Valens, ¿no? Que se volvió el hitazo en aquel entonces, porque viene siendo quizá la primera canción de rock en español que no es copia de otra, sino ya la gente empieza no nada más a cantar o a hacer covers de canciones gringas o en inglés, sino que ya empiezan, ¿no? Y creo que por ahí lo comentaban pues nos ponemos a hacer rock en español y mira, sorpresa, no suena mal el rock en español. De hecho, las letras en español suenan muy bien. Y es, por ejemplo, Richie Valens, quizá el ícono de esa época, o que mucha gente lo considera como el primer rockero latinoamericano que que compone sus canciones como solista, digamos, ¿no? Y no tanto cobereando canciones ya existentes y que estaban de moda pues en la televisión gringa. Sí, 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 sí. Porque sí, el resto pues eran copias de lo que hacían los Beatles o otras bandas, ¿no? Similares. Era simplemente la ponemos al español y adelante. Sí, exactamente. Honestamente no recuerdo bien los nombres de las bandas mexicanas, solo sé que por ahí andaba César Costa, también andaba esta Angélica María, Enrique eh, Guzmán. Enrique Guzmán, que son como que los ídolos de la época de oro del rock, como le llaman en México. Y ya, o sea, se genera esa fama, ese interés sobre el rock, que por lo que entendió, lo que te da a entender el documental, pues se va diseminando a lo largo de Latinoamérica. Sí, 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 sí. Pucho, andas muy callado. ¿Qué opinas de esos primeros capítulos? Ya, sí, estoy de acuerdo que los primeros capítulos pareciera que de lo que habla es de cómo fue que se copia, cómo se adapta a lo que es el rock anglosajón en español, simplemente traduciéndolo e imitando las mismas coreografías que utilizan allá. Y después cuando agarra sabor, digamos, realmente, es cuando empiezan a meter realidades locales. Creo que el ejemplo ahí por excelencia sería el de Maldita Vecindad, por ejemplo. Pero bueno, también ya empiezan otras cosas muy sui generis, como los Caifanes. Este, pero estoy de acuerdo en que al principio, las primeras décadas, es un copycat de lo que viene siendo el rock en inglés, tanto en letras como en ritmos, y no tiene nada de originalidad, sino que es presentar el mismo producto, ¿no? Eso hasta tiempo después en que ya es como un movimiento independiente el sonido del rock mexicano. Es correcto. Y digo, ya pasando quizá a otros capítulos, pues se va transformando, se va viendo cómo inclusive algunas bandas, a excepción de, por ejemplo, de Richie Valens, pero hay bandas que continúan con el mismo estilo de esa música de los 50, pero ya un poco más tropicalizado, ya nada que ver, ya se separan de ser copias, sin embargo, pues mantienen el mismo estilo. Se hablaría después también, quizá, no sé si me estoy adelantando mucho, de la escena a finales quizá de los 70, ¿no? Perdón, de los 60, donde se viene lo que viene siendo Avándaro, ¿no? Ya se empiezan a nombrar bandas como Three Souls in My Mind, ¿no? Que para mí es una banda, el Tri actualmente, una banda muy menospreciada, porque no es popular, quizá no vende los discos, así, etcétera, pero es una banda que lleva, no sé, 40 años, quizá un poquito más ininterrumpidos de rock en español, pero pues se les hace como que para la gente raspa, para la gente así, que digo, pues bueno, El rasp. a mí me, a mí me encanta el Tri, güey, pero sí, irte a meter un concierto del Tri está cabrón, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y empiezan a hablar de eso, de Tlatelolco, entonces que la gente encuentra en el rock, pues ese estandarte pues no estamos de acuerdo con lo que se hace ahorita, recordemos, y lo que platicaba ahorita Pucho también es de que
el documental lo mezclan, lo emparejan mucho con todos los movimientos sociales, políticos de Latinoamérica, ¿no? Específicamente hablando de Argentina, de Chile y de México. Entonces, creo que habría que abrir un paréntesis ahí. Lo que hablamos del punk en la ocasión anterior con nuestro amigo Maus. El punk y el rock siempre han sido música de rebeldía, gente de busca que define Música, hay una imagen de yo no estoy a gusto con lo que está pasando, yo no estoy de acuerdo con la manera en que se manejan las políticas, etcétera. Entonces siempre ha sido el rock un tema de rebeldía y eso lo enfoca mucho en todo el documental. Específicamente hablando en shows como Vándaro, Woodstock y ese tipo de cuestiones, ¿no? sí, de hecho, sí, lo que es el rock, pues siempre ha sido catalogado por alguna razón como el rock para los inadaptados, ¿no? La música para los que no encuentran cabida en otros lugares. Es Y, correcto. fíjate que este capítulo me gustó mucho cómo habla de Avándaro, porque eh, yo tengo muchos familiares, pues que eran de esa época, ¿no? Que nacieron en los 40 y tantos, en los 50 y tantos, y recuerdan, ¿no? Cómo fue el festival, o sea, cómo salían camiones para el festival, para ir a echar desmadre, güey. Y pues, que sí, o sea, que fue un Woodstock en versión mexicana, pero cabrón, ¿no? Y esa parte para mí que siempre me ha llamado la atención, a mí me gustó mucho, pero desafortunadamente pues viene ahí la parte de la represión, ¿no? Cuando empiezan a gritar que tienen el poder y todo el mundo empieza ahí a ponerse de valiente hasta que, Sí. hasta que empiezan con las mentadas de madre y es cuando censuran y ahí pues viene el totalitarismo, ¿no? La censura por parte en ese entonces del PRI para decir aquí no va a haber rock y pues todo lo que pudo haber crecido en ese entonces gracias a ese festival quedó muy underground, desafortunadamente. Sí, es correcto, es correcto. Igual en el Sudamérica hay bandas que tienen que emigrar, ¿no? Tienen que salir del país por su propia voluntad o exiliados, básicamente, exiliados culturales, ¿no? Sí. Eh, eh, Pues Sí, sí, es que al final de cuentas nunca había habido ese movimiento en donde realmente bandas se expresaran en contra del gobierno, que en sus mismas letras hablaran acerca de las cosas que el mismo gobierno hace, ¿no? Llámese Argentina en su momento, o en México lo que pasaba en esas épocas de Tlatelolco, etcétera, en donde pues llega exactamente como lo mencionas, la represión y aquí no hay rock y prohíben los toquines, cierran bares, etcétera, que bueno, los bares siempre han sido lugares, ¿no? Como de culto inclusive, ¿no? Hasta nuestras épocas cuando nos íbamos a Cholula y toda esa parte, no, ahí están los Stoners, o vamos a escuchar rock y eran lugares donde la gente, como una iglesia para los rockeros, ¿no? Llegabas y no que falte el mala copa y se agarran a vergazos y eso, ¿no? Pero digo, al final de cuentas la gente se reúne ahí independientemente de lo que es tu estatus social, ¿no? Cuánta lana tienes en el banco. Ahí la gente se acerca a escuchar un buen rock, a pasársela bien. Y sí. eso es realmente el culto del bar, ¿no? Que en su momento, en los 60s y en los 70s, pues llegaron a limitar, a prohibir las asistencias ahí, ¿no? Queriendo desperdigar el movimiento rockero, pero pues Pérez Prado, ¿no? Se la pellizcaron. Y pues bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la música. Ya empiezan a hablar entonces de bandas ya más ochenteras, ¿no? Quizá un Soda Stereo, no sé, me corrigen si me estoy saltando alguna parte. Ya empiezan a hablar de bandas como Soda Stereo, bandas a lo mejor en México como Caifanes, que también son ochenteros, etcétera, que empiezan como que, por lo menos en Caifanes, ¿no? Empieza como que a hablar de otras cosas también, ¿no? Otro tipo de letras que no necesariamente son políticas, y eso es también a lo que se enfrenta el rock. También, bueno, tienen que bajarle un poquito el volumen a las letras para no ser tan perseguidos. Y sí, digo,
también hay muy buenas canciones, hay muy buenas bandas que no necesariamente cantan o componen acerca de la represión o de lo malo que es un gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es en donde, a mi parecer, pues empieza a florecer lo que es el rock que se vive en los 80s. Sí, yo creo que cada país tuvo su momento de represión, pero no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esta época que tú comentas que que empieza que Soda Stereo, Caifanes, justo en ese momento es cuando está la represión de Pinochet en Chile. Y ahí es cuando comenta Pucho, ¿no? Que bandas que iban a tocar de Argentina a Chile, de repente por cualquier mal comentario tenían que salir huyendo de Chile para que no los persiguieran, ¿no? O no los arrestaran o otras cosas peores. Entonces, no todos fuimos en la misma época, como países latinoamericanos, no todos estuvimos en la misma época viviendo lo mismo, pero al final, pues todos íbamos de la mano, ¿no? Todos íbamos de la mano en cuestión de salir de unas épocas represoras para... Yo quisiera llamarlo en la parte musical como si fuera un renacimiento, güey, como la época del renacimiento en las artes, ahí en la Edad Media y todo eso, güey, que pasa esto, pues creo que es como el renacimiento de la música, el rock latinoamericano, que está todo muy sesgado, todo muy cerrado y de repente, ¡pum!, se abre, güey, y se abre y ves un mundo de colores, cabrón. Tal vez es cuando se Ándale. espera que sea que es la democracia que empieza a tomar el control de Latinoamérica, ¿no? Que es derrocando a las dictaduras. Y bueno, ahorita tenemos que toda Sudamérica, Centroamérica, de hecho todo el continente es democrático, ¿no? Es un sistema democrático. Ya sea que sea fallido o no, pero es lo que emula o intenta hacer que ya saca a los dictadores y son gobiernos de elección popular, ¿no? Sí, es Eh, correcto. Así es. Sí, El- y bueno, otra cosa que ahí me gusta mucho, pues es que pues las canciones, como bien dice Smedes, dejan de ser a lo mejor mucha parte de protesta, empiezan a ser pues canciones más, no sé cómo llamarlo, amigables, más como para pasarla bien, ¿no? Que al final esa es también mucha de la esencia del rock, tratar de pasarla bien. sí, y Y empieza también lo que es experimental, ¿no? Sobre sí, todo mucho en Argentina, no recuerdo el nombre, de donde sale que es un como pianista, ¿no? Argentino, se me fue el nombre, que tiene la greña larga, cabrón. Fito Páez. Fito Páez, que estuvo en diferentes bandas ahí. Y empiezan Sí. a hacer como que un estilo como Pink Floyd, también derivado de las drogas y todo lo que se está viviendo. Sí. Quizás eso es un poquito antes, ¿no? Bueno, en los 80s, el donde Charlie. también se da mucha música. Ándale, el Charlie, güey. Sí, Charly Que se da García. muchísima, mucha música experimental también. Sí, hay que mencionar también que el rock no solamente es música de oposición al sistema, también puede ser existencial, ¿no? Confrontación a, problemas existenciales, como lo es Caifanes. Caifanes se me hace que es mucho como maneja temas existenciales más que políticos. Este, pues no solo es de oposición, también es de introversión o de reflexión, Sí, exactamente. sin miedo de entrar a tonos oscuros y este, ¿no? Hablando de Charly García, no, no se me olvida, güey, la imagen de cuando se aventó del 9º piso de un hotel A la a, alberca, ¿no? a la alberca, güey. Como rockstar, güey, sí. ¿Qué le pasó? Bien Nada, valiente. como No No, le pasó nada, güey. nada, güey. Así nadando como sirena después, güey. ¿cómo cayó como una flecha? Sí, ¿o qué? No, No aventó así, ¿no? Sí. no, cae, bueno, se avienta parado, se avienta de pie y va cayendo después de como de espaldas, güey.
Hijo de su puta madre. El noveno piso. Hijo. Sí, güey. Nunca has visto No, ese mames. video, güey. Te lo voy a... Ahí lo más probable era que se matara, güey, realmente. Y en una alberca. quiero ver tu reacción, Pucho. Pon el video, te lo estoy enviando en este momento, cabrón. Ya lo mandé ahí en el grupo, güey. Como esos pinches videos, aquí me mandaste una descripción de número 1, 2, 3, 4, 5, los Beatles. No, checa el siguiente link. Okay. No hay ninguno. No, ¿cómo no, cabrón? Activa tus datos, Pucho, no te ha llegado, güey. ¿Sí está conectado tu teléfono, güey? Sí, el último. Aquí está Charlie García. A ver. Tiene desde un noveno piso. Está de ¿De huevo. Facebook? Sí. Hijo de su puta madre, cabrón. Bueno, no, se ve como ahí vuela un poco. Y nada como sirena. El close-up que le hacen, güey, así. Cámara lenta. Ni siquiera lo hizo por show, ¿verdad? Nada más así como, ahí les voy. Así de pasado ha de haber estado el güey, cabrón. Ahí está el... Lo hizo así como de, necesito nadar en este momento, cabrón. Esto Güey. refrescar, güey. Fíjate que, desde un noveno piso sí te puedes matar, cabrón, se te puede romper el cuello, cabrón. ¿Cómo no, Sí, güey? sí. Cuarto piso ya, güey. Ya. Tuvo suerte ese cabrón, hijo de su puta madre. Está de huevos ese video, güey. No, siempre que me escucho Charlie García, güey, recuerdo ¿Te eso. acuerdas de eso, güey? Puta madre. En el 2000 hizo eso. Y bueno, pues digo, también creo que es el tercer capítulo en donde pues también hablan un poquito de lo que fue el terremoto en México en el 85, ¿no? Sí. Y se habla un poquito de cómo el rock pues también ayuda, o sea, no nada más es la represión que platicaba ahorita el Pucho, sino que también el rock sirve para unir a la gente en momentos pues difíciles, ¿no? También Sí. esa parte me agradó. Eh, y pues bueno, ya va terminando la década de los 80s, iniciamos la de los 90s, empiezan hablando pues también de Café Tacuba, la banda que le encanta hasta el Pucho, ¿no? No mames, no. Siento aversión, pensé que durante este documental se iba a explicar por qué, cómo es. Y sí hablan de, no, pues es un rock muy citadino, muy urbano, bla, 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 pero no termina de convencerme porque es bueno. Ni tampoco, también sale el güey sale el grupo mismo, pero no dice nada. Bueno, a mí no me parece. Hay gente que comenta que Café Tacuba es el mayor exponente del rock mexicano. Y eso no estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es un tema interesante. En lo personal, a mí tampoco me parece que sea la mejor banda que haya salido de México. Sin embargo, pues sí, digo, a través del documental te das cuenta que tuvieron muchísimo éxito a nivel Latinoamérica y no nada más en México, ¿no? Digo, todo el mundo conoce la canción de Ingrata, yo creo que todo el mundo la cantamos en las pedas, en las fiestas. Bueno, a lo mejor a excepción del Pucho, por la cara que tiene, creo que no. Eh, Es para que nosotros sí una nos cosa es tocaban las fiestas. popularidad no siempre es equivalente a calidad, ¿no? Está la canción esta de la reata, ¿no? De la reata, La la pucha madre asesina. esta la madre que cuelga, que se va agarrando la enredadera, esa madre, la rola de la enredadera, ¿no? Se llama así, La la ramera, de algo así. La la ramera. ramera. Es Gracias. altamente popular, ¿no? La Entonces, planta, güey, se llama. está en el La playlist planta, la planta. de todos los 15 años, ¿no? Pero pues no por eso quiere decir, no es lo mismo, ¿no? O sea, no, de Claro, hecho, claro. no. No,
Sí, definitivamente popularidad no es igual a calidad. Pero hablando ahorita me acordé muy rápido de la de Ingrata, güey. Esa canción. Estaba escuchando que, pues, por lo mismo, ya sabes, ahorita de que todo el mundo se siente Generación aludido. Mazapán, cabrón. Exactamente. Ya cambiaron la letra, güey, por algo más amigable, más que quede con los tiempos actuales. Sí, que no sé si era misógina o ya se les hacía misógina o no sé qué cosas, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Es como, ¿cuál? Una película de Disney, ¿no? No sé si es La Cenicienta creo que sí es la Cenicienta o Blancanieves, que la querían suspender porque el beso que le da el príncipe para despertarla no fue consensuado, güey. Es la Bella Durmiente. Sí. Sí, la Bella Durmiente. Es una mamada. omito mi comentario, cabrón. No, sí, son de esas cosas que dices, no mames, güey. ¿Cómo piensas esa madre, güey? Es como un cabrón que se esté ahogando, güey, y lo saca el salvavidas, güey, y le tiene que dar respiración de boca a boca, porque si no, se lo carga la chingada, güey. Y le dice, no, porque no es consensuado, ¿no, güey? No puedo poner mis labios en sus labios, porque no es consensuado este pedo, que se muera, ¿no? No mames. Sí, sí. A ese tipo de ridiculeces estamos llegando, cabrón. Pero, digo, son películas de niños que les causa ilusión, ¿no? A mi hija le encanta estar viendo La Bella Durmiente y le encanta esa fantasía que es inocente, o sea, es inocente. Un niño Claro, de 6 5 años no se está poniendo a pensar, oye, ¿y le dio permiso o no? ¿Está siendo exacto. machista o no? Pues no, son historias de niños, güey, son historias bonitas que al final de cuentas, pues no te cambia nada, o sea, al rato, ¿qué? O sea, crecen los niños sin ninguna afectación, sin ningún trauma, para ver que el príncipe azul le dio un beso a la mojigata esta, sin, sin consenso, ¿no? O sea, eso pasa a un segundo término, honestamente, que al final de cuentas no, vaya, no La tiene ninguna mojigata. afectación en la vida real o en el desarrollo de sus valores, ¿no? Sí, 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 definitivamente, güey. No, pero bueno, Chascarrillo, chascarrillo. estuvo bueno, güey. Pero bueno, regresando un poquito al tema, ¿no? La verdad a mí Café Tacuba se me hace una grandísima banda y se me hace muy buena banda porque se ha atrevido a explorar con instrumentos, con sonidos que no todos lo han hecho, ¿no? O sea, ahí se enfocan mucho en esta época en dos bandas mexicanas, que es Café Tacuba y La Maldita, ¿no? Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Y la Así verdad es es. que los dos, bastante buenos, y los dos tienen su sonido particular, con su sonido original que Dentro de su nicho son algo muy sui generis. Sí. sí, 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 sí. Y yo he estado en conciertos de La Maldita Vecindad. La verdad no he podido ver a Café Tacuba y sí tengo ganas. Pero sí he estado en un concierto en La Maldita y la forma en cómo conectan con la gente, pues con la raza, güey, porque, o sea, sí, esa vez era un festival, pues de esos que hacen, creo que, no sé si de Pepsi, güey, o una madre así, güey, que era gratuito aquí en León. Y pues había varias bandas. Estaba Molotov, estaba, no, creo que Kinky, güey. No sé, uno de esos pendejos, güey. Y Ujú. estaba La Maldita, cabrón. Inmediatamente sabías quiénes iban a ver a La Maldita, cabrón. O sea, luego veías el tipo de personas, güey. Y no lo digo en una forma despectiva, simplemente que se identifica muy bien hacia cierto sector del público esa banda, güey. Y está poca madre. Claro. Está poca madre porque les está dando una voz, les está dando algo que nadie más les está ofreciendo, güey. Que nadie más se los dio en ese momento o ahorita. Está Ujú. bien, bien chingón. Y se notó mucho, y lo digo con todo respeto acá, porque cuando se acabó La Maldita y empezó, creo que fue Kinky, o uno
división minúscula, algo así, güey. En cuanto empezaron esos, la mitad de la explanada se fue, cabrón. Entonces, te das cuenta que iban a ver a ellos, güey. Los iban a ver nada más a ellos. Separaron el heno de la paja, ¿no? Le llaman. Ándale. Fue el mamá, ya llegué. Y ya cuando se fue a Café Tacuba, mamá, ya me voy. ¿No? Ándale. Ahí regreso. Ni me recuerdes que me regreso. Cabrón. Pero está buenísimo. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta mucho de esas dos bandas, que se atrevieron a experimentar, a usar sonidos que nadie más había usado. Lo describe La Maldita en uno de sus... Cuando empezaron a grabar el segundo disco, no recuerdo su nombre, creo que era El Circo, no recuerdo el nombre, pero dice, estábamos viendo a varias otras bandas, cómo estaba la cultura, y dijimos, ¿por qué no meter sonidos de la cultura mexicana, cabrón? ¿Por qué no meter sonidos de Tintán haciendo ahí sus desmadres, ¿no? Sí, O la bailecito. doña del mercado ahí gritando que se vende esto, se vende aquello, güey. O los niños que están ahí en la calle pidiendo dinero. ¿Por qué no le metemos esos sonidos, güey? ¿Cuándo alguien había volteado a ver a esas personas, ¿no? Entonces, Sí, claro. esa es la parte que a mí me gustó mucho. Y de hecho Totalmente de acuerdo. el de Ingrata es un ska, ¿no? Es un ska. Sí. Es que Café Tacuba tiene eso, ¿no? Como una canción puede ser como ska, como tiene otra canción más como danzón, también tiene canciones así. Canciones más... Sí, es como muy ecléctico. Más rockeronas. Es ecléctico, Ujú. sí. Sí. Creo que nunca me Luego lo también hablan... Melódico... Tiene una que otra, güey, sí. Digo, tampoco me considero muy fan. Sí, yo tampoco. Pero- De hecho, no lo he escuchado. ¿De quién, perdón? De Café Tacuba, si es que tiene música melódica o si es Si todo es sí, ska. tipo ska. Ajá. No, sí tiene canciones más melódicas. Sí, eso es algo que también los caracteriza mucho. Se han metido en varios géneros, no se casan con un solo sonido. Se han metido en varios géneros y pues, la verdad es que componen muy bien, componen bastante bien. Y algo que yo no sabía es que no tienen baterista, cabrón. Es cierto. Y Danke dem Herrn, euer Elend geht zu Ende. Das Warten ist vorbei, jetzt wackeln die Wände.